Estimados amigos y alumnos, les doy la bienvenida a mi curso de astronomía de posición. Esta lámina es un recordatorio del contenido del curso de astronomía de posición. Estamos en el nivel 2 del curso de astronomía de posición, el cual me va a permitir introducirlos en el problema del cálculo de las coordenadas de posición, ascensión recta y declinación de asteroides y cometas mediante el uso de mi programa Astro 1 Excel. Este programa está pensado para enseñar las cosas básicas que debe saber un aficionado a la astronomía, para darle la capacidad de interactuar con los astrónomos profesionales. Un aficionado a la astronomía debe tener la capacidad de 1. Calcular la posición, ascensión recta y declinación en el cielo de un asteroide o cometa a partir de sus elementos de órbita. 2. Con los valores de la ascensión recta y declinación de un asteroide o cometa, entonces generar mapa celeste y ubicar el objeto celeste sobre dicho mapa. En esta lámina se muestra el contenido nivel 2 de mi curso de astronomía posición. Nótese que el nivel 2 contiene 8 sesiones de aproximadamente 1 hora. Vamos a ver la sesión 1, partiendo de alfa y delta de un objeto celeste, ubicarlo en el cielo, uso de mapas celestes. Planteamiento del problema. En una placa fotográfica del texto de Menzel, referencia 1, página 243, hay un punto luminoso que, se sospecha, es un planeta debido a su luminosidad. La placa está orientada sobre la dirección norte-sur. La placa fue tomada el 18/8 de 1952 a una hora no definida. Ver referencia 1, página 409, ítem 42. Proceder a calibrar la placa usando estrellas de referencia convenientes distribuidas en las cercanías del punto sospechoso. Determinar el valor del alfa y delta del punto sospechoso. Se hace el escaneo de la placa del texto Menzel, guía de campo de las estrellas y los planetas, página 242, la cual se guarda en el archivo denominado placa Menzel v2.pdf. Se hace la captura de la imagen de la placa de Menzel, la cual colocamos en esta lámina. Vamos ahora a ampliar la placa de Menzel. Se hace clic sobre imagen. Se busca menú formato. Se busca tamaño y se aumenta hasta un valor dado. Ojo, se debe aumentar manteniendo la relación de altura-ancho. Esto evita deformaciones y es mejor que hacerlo a mano. Se tiene ahora la placa de Menzel en un tamaño conveniente para trabajar. Ahora vamos a generar el negativo de esta placa Menzel. La razón de hacer esta operación es para aumentar el contraste de las estrellas, ya que vamos a tener las estrellas en color negro en un fondo blanco. Se hace clic sobre la placa Menzel, se copia la imagen. Vamos ahora al ambiente del programa Paint. Pasteamos en este ambiente y ahora tenemos la placa de Menzel en el ambiente de Paint. El ajuste de la placa sobre el fondo blanco de Paint debe ser exacto. No debe sobrar fondo blanco. Clic en seleccionar y seleccionar todo.
Activar menú derecho del ratón sobre la placa Menzel. Seleccionar invertir color. Copiar la imagen. Volver al sitio de trabajo y hacer paste. Eliminar la placa Menzel con fondo negro. Tenemos la placa de Menzel con estrellas negras en un fondo blanco. Por conveniencia, hay que aumentar el contraste entre las estrellas negras y el fondo blanco. Clic sobre la imagen de la placa de Menzel. Abrir menú del ratón. Seleccionar formato de la imagen. Clic en imagen. Seleccionar correcciones de la imagen. Aumentar brillo hasta un valor conveniente, en este caso 17% de brillo. Luego aumentar contraste hasta un valor conveniente, en este caso 46%. Ya tenemos la placa de Menzel con un contraste entre fondo y estrellas negras adecuado. Usando mapa celeste se puede tener una idea de las constelaciones de la placa de Menzel. Ahora se va a generar un mapa celeste usando el programa de Skywatch con aproximadamente la zona de interés que estamos viendo. Específicamente la zona donde está el punto desconocido, indicado por una incógnita en color verde. Estamos en el ambiente de Skywatch y hemos generado la zona de interés. Vamos a capturar la zona dentro del recuadro rojo. Hay que llevar el mapa de Skywatch a la misma escala que la placa Menzel. Una manera de hacer el escalamiento es identificar las estrellas en la placa de Menzel usando como guía el mapa de Skywatch. Vamos a identificar, cada vez que hacemos la identificación de una estrella, la encerramos en un círculo azul. Posteriormente se colocan los círculos azules sobre el mapa y se va aumentando el tamaño del mapa de Skywatch hasta que se verifique un match con los círculos azules. A continuación vamos a hacer entonces el proceso para ilustrar el procedimiento. Vamos entonces a tratar de ver cómo hacemos para hacer match entre escalar. Para escalar hay que hacer el match entre las estrellas que están acá y estas estrellas que hemos logrado identificar. ¿Sí? Entonces podemos hacer algunos truquitos. Por conveniencia voy a rodar esto para acá, esto para acá, este para acá y este para acá. Están repetidos aquí. Vamos a borrar este y este lo vamos a borrar. Vamos a rodar lupus. Vamos entonces a mover todos estos circulitos, todas estas estrellas que hemos generado. Vamos a intentar entonces ver si tienen un match, si hacen match en la estructura esa. Vamos a usar alfa, aquí estoy. Miren, vamos a usar la estrella alfa de Scorpius, Antares, para ver cuán bien hace el match. Obviamente, fíjense, no hay match, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a tratar de aumentar el tamaño de esta placa, vamos a llevarla a hacer formato acá, y entonces podemos aumentar, hasta ver si logramos hacer un match. Vamos entonces nuevamente a rodar.
Ok, vuelvo a tratar de hacer el match aquí sobre alfa. Fíjense que ya comienza a haber un match, ¿no? Pero hay que seguir aumentando. Por conveniencia voy a colocar la placa de Menzel, la voy a colocar encima de... Ok, y vamos a ver cómo está la cosa, ¿ok? Vamos entonces, seguimos aquí y tratamos de ver, nuevamente ver, ok. Aumentamos entonces nuevamente la placa. Nuevamente intentamos saber si logramos hacer el match. Ok, como ven, se dan cuenta que lentamente estamos teniendo un match. Volvemos a aumentar la placa. Hacemos la selección de las estrellas. Movilizamos aquí las estrellas. Como ven, ya hay un proceso que va cada vez haciendo mejor match. ¿Ve? Vamos a ver si con un poquito, si aumentamos un poquito así. A ver qué sucede. A ver qué sucede. ¿Se dan cuenta? Entonces ya empieza a haber un mejor match. ¿Ve? El cual no va a ser perfecto. Recuérdense que un problema que hay es que la placa de Menzel, ¿ok?, tiene una distorsión propia de los procesos de impresión que se han producido para generar el libro de Menzel, ¿no? Ok, vamos a tratar de hacer otra pequeña ampliación, a ver si tenemos suerte. Ok, entonces acá vuelvo a hacer el mismo procedimiento, el match, a ver si logramos. Y pareciera que casi lo hemos logrado, casi lo hemos logrado. Ok, yo creo que, fíjense, el asunto es que lo hemos logrado lo suficiente como para identificar el resto de las constelaciones, ¿ok? No puede haber un match perfecto, ¿ok? Por el problema que les dije, entonces, pero para los efectos pedagógicos que yo busco y de ilustrar los procedimientos, es suficiente, es suficiente la placa de Menzel. La placa de Menzel no es una placa verdadera fotográfica que hacen los astrónomos, ¿de acuerdo? Ella es un modelo de placa que nos va a permitir ilustrar los procedimientos de los estudios que se hacen con las placas. Miren, en lo que me parece a mí que ya hay suficiente match para lo que yo busco, ¿no? Puedo hacer otro intento, puedo hacer otro intento para, vamos a ver, nuevamente movilizo las estrellas aquí. Como ven, ajá, parece que sí. He logrado hacer un match casi perfecto. ¿Ves? Coinciden las estrellas con los circulitos azules, ¿de acuerdo? En lo que a mí respecta, me siento satisfecho para los objetivos de ilustrar lo que la pedagogía, ¿ok?, que estoy aplicando aquí. Bien, entonces con esto, entonces termino de hacer el match y con ello, por lo tanto, he escalado, está escalada la placa de Skywatch con la placa de Menzel. Ya tenemos un escalamiento razonable entre el mapa de Skywatch con la placa de Menzel. Vamos a devolver los círculos azules a la placa de Menzel. Vamos ahora a hacer la tabla con las estrellas que hemos identificado, las cuales denominamos estrellas de calibración, y vamos a tabular sus coordenadas X y
sobre la placa de Menzel junto con sus coordenadas ecuatoriales para el equinoccio y eclíptica del 2000. Las estrellas de calibración se le ha asignado un número arbitrario. Las coordenadas ecuatoriales de las estrellas las vamos a tomar del programa Skywatch. Vamos a hacer la determinación de las coordenadas X, y las coordenadas alfa y delta para Alpha Scorpius como un ejemplo para ilustrar el procedimiento que se debe aplicar al resto de las estrellas de calibración. Vamos entonces a desarrollar este ejemplo, ¿okay?, con la estrella alfa de Scorpius. ¿Okay? Entonces, una de las primeras cosas que hay que hacer es activar las guías, y eso se hace en vista y se activa aquí las guías. ¿Ok? Entonces, hecho eso, ya podemos determinar la X y la Y de la estrella 1, Alpha Scorpis, y entonces fíjense es 2.37, ¿no? Fíjense que hay una flechita de color negro. Esa flechita de color negro significa a la derecha es positivo y a la izquierda es negativo. Aquí es 2.37 positivo. 2.37. Perdón. Nunca sale uno como quiere las cosas. 2.37 positivo. Listo. Aquí por otro lado hacemos lo mismo. Entonces con la Y, aquí nos damos cuenta que tenemos 0.74. Observen que hay una flechita hacia arriba que significa positivo, y si es hacia abajo es negativa. Entonces 0.74 se coloca acá. Listo. Vamos ahora a ver cómo determinamos las alfa en horas y la delta en grado. Esa es una parte engorrosa que siempre se producen en estos problemas de cálculos astronómicos, ¿no? Así que entonces vamos a ver cómo obtener entonces el alfa. Nos vamos entonces al ambiente Skywatch. Aquí estamos en el ambiente Skywatch. Si hacemos clic aquí, fíjense que si uno hace clic acá, aparece este menucito que nos dice a nosotros sobre toda la información de la estrella. Aquí debemos escoger las coordenadas ascensión, recta y declinación para la época 2000, como está aquí, ¿ves? Entonces vamos a tomar ahora vamos a copiar esto, pero fíjense, no podemos usar directamente este valor porque está en horas, minutos y segundos. Entonces hay que hacer las transformaciones para convertirlo en horas. Aquí les voy a explicar cómo se hace eso. Si vamos aquí a la hojita Excel, yo he preparado una hoja Excel con una fórmula que nos permite, nos va a ayudar en ese sentido. Aquí podemos pastear, ¿ok? Entonces al pastear, fíjense que aparecen pegados todos esos datos. Entonces para despegarlos, separarlos, hay que usar entonces datos, nos vamos a datos y texto en columnas. Si hacemos eso, ponemos ancho fijo. Si hacemos siguiente, vamos a separar las unidades, como ven aquí, ¿ves? Lo mismo aquí, ¿ves? Una vez que separan esas unidades, ya entonces podemos eliminarlas, estas unidades las eliminamos, y lo que hacemos es entonces pegar los números uno al lado del otro en su correspondiente columna. Esta es la columna de las horas, esta es de los minutos y esta es la de los segundos. Y hacemos el mismo procedimiento ahora con el delta. Vámonos a delta. Entonces aquí, la declinación delta. Copiamos, hacemos el mismo procedimiento y nos vamos entonces a nuestra hojita Excel. Colocamos acá los datos. ¿Okay? Colocamos allí los datos. Ponemos de esa manera y hacemos nuevamente la operación separar. Fíjense que hacemos datos y ancho fijo, separamos las unidades, ¿ok? Entonces las unidades, los grados, los minutos y los segundos. Finalizar. Perfecto. Entonces borramos las unidades y movilizamos los números.
Entonces hay aquí otra cosita más que no podemos perder de vista, y es que fíjense, aquí hay un signo negativo. Para poder operar esto adecuadamente hay que alimentar esta columna de signo. Entonces tienes que poner aquí -1 y entonces acá tienes entonces que colocarlo positivo. ¿Ok? Con eso ya entonces aplican la formulita esta que tengo aquí. Acá, por desgracia, voy a volver a hacer la formulita para que ustedes vean cómo se hace, ¿no? Entonces, fíjense, importante, ¿no? Si ustedes quieren aplicar acá una formulita, ustedes tienen que empezar colocando igual. Y entonces acá donde hay horas, ustedes van a dejarlas. Y recuérdense que lo que hay es que sumar, convertir los minutos, entonces en horas, y como una hora tiene 60 minutos, se divide entre 60. Y lo mismo acá, si es segundos, entonces hay que dividirlo entre 3600. ¿Ok? Con eso ya entonces ustedes tienen su alfa en horas. Aquí vamos a hacer lo mismo y entonces acá vamos a colocarles la fórmula, ponemos igual y aquí empezamos colocando acá esto, haciendo suma, más esto, hay que dividirlo entre 60. ¿Por qué? Porque recuérdense que un grado tiene 60 minutos, ¿ok? Lo mismo aquí y entonces lo dividimos entre 3600, ¿ves? Importante, ahora hay que colocar el signo a la declinación. Entonces el truquito es agarrar este signo y multiplicarlo. ¿Ok? Y ya con eso entonces, fíjense, tenemos nuestra declinación con el signo correcto. Y esa es la operación que ustedes deben aplicar para el resto de las estrellas. Obsérvense que si ustedes hacen así, la fórmula se copia. Entonces aquí en adelante ya no va a haber más problemas en cuanto a las operaciones. ¿Ok? Entonces ustedes pueden continuar aplicando si está la orden, ¿no? Este archivo para que ustedes puedan hacer los cálculos o ustedes mismos se hacen su archivo Excel. Por otro lado, ahora que tenemos esto en horas en horas y en grados, hay que copiarlo y llevarlo al sitio de trabajo. Entonces, el sitio de trabajo es este. Vamos a ver si podemos hacer un pegado así fácil. No, no va a ser tan fácil. Vamos a poner así y hacer correcto. ¿Ves? Ya tenemos entonces la tabulación acá. Entonces, como fíjense que hay una falla de formato, así que un truquito que se hace es, se copia aquí el formato, se copia formato y se coloca así, ¿ves? De manera pues que ya entonces ustedes tienen su, sus números en el mismo formato. ¿Ok? Entonces, de manera pues que ustedes deben seguir, si ustedes hacen aquí Tab, si ustedes hacen Tab con la tecla Tab, entonces se genera la siguiente línea del archivo y así sucesivamente. Tab, Tab, entonces hacen esto y entonces van generando las sucesivas líneas de los archivos, de la tabla. ¿Okay? De manera pues que con esto ya les he explicado cómo se tabula y las coordenadas X y Z y la ascensión recta y la declinación. En esta lámina se presenta la tabla llena con todos los datos de cada una de las estrellas de referencia. Nótese que el punto desconocido, el ítem 14, cuyas coordenadas X y son 5.03 y 1.72, a continuación vamos a hacer la correlación entre las coordenadas X y con las coordenadas alfa y delta con el objetivo de calibrar la placa de Menzel y determinar las coordenadas alfa y delta del desconocido. En esta lámina se presenta la tabla llena con todos los datos de cada una de las estrellas de referencia. Nótese que el punto desconocido, el ítem 14, cuyas coordenadas X y son 5.03 y 1.72, a continuación vamos a hacer la correlación entre las coordenadas X y
con las coordenadas alfa y delta con el objetivo de calibrar la placa de Menzel y determinar las coordenadas alfa y delta del desconocido. Bien, vamos a establecer unas correlaciones entre las coordenadas x, y la alfa y la delta. ¿Ok? Hay que establecer una función, funciones, pues, entre alfa y las variables principales x, y. En realidad, en la práctica, no es tan simple establecer una correlación lineal entre x, y con alfa, sino que es una función que es un poco más compleja, como lo vamos a ver. Entonces, nos vamos a Excel, y aquí en Excel, entonces nosotros vamos a hacer la correlación. Entonces, fíjense, aquí está la tabla, el ítem, la estrella, las coordenadas x, y aquí tenemos alfa observado y delta observado, ¿okay? Que son las que se obtienen del programa Skywatch, de la base de datos del programa Skywatch, ¿no? Fíjense que además de la columna x, y, he creado unas columnas x por y cuadrado, x cuadrado por y, que es en realidad el alfa es función y el delta es función de estas combinaciones de las variables en x, y, ¿no? Entonces, de manera pues que la función no es puramente x, y, sino que es una combinación, ¿no? Y vamos a establecer correlaciones de este tipo. Fíjense la que tenemos acá, ¿no? Entonces aquí tenemos alfa en términos, entonces, de esas formas funcionales de la x y la y, ¿ves? Y aquí tenemos entonces delta, donde nosotros hemos llamado la variable x como x1, la y como x2, la x por y, x3, esta la hemos llamado x4 y esta la hemos llamado x5, por razones de simplicidad. El parámetro M1 está asociado a la columna esta, el parámetro de correlación M2 está asociado a esta columna y sucesivamente. Ahora bien, ¿cómo se hacen este tipo de correlaciones? Voy a hacer rápidamente un ejemplo. Voy a borrar acá y entonces yo voy a borrar, a ver si aceptar, voy a mover un poquito, correcto, voy a borrarlo para mostrarles cómo se genera la tablita esta. Entonces uno lo que hace es buscar fórmulas y insertar una fórmula, buscar estimación lineal, hacen eso y entonces buscan la variable dependiente, en este caso alfa. La columna de la variable dependiente es la observada, esta que está acá, ¿ok? La observada alfa, así que ya tenemos la variable dependiente. Después la variable independiente es todo este conjunto, todas estas columnas que están acá hacen el papel de la variable xy, ¿no? O la variable independiente. Se escogen entonces todas estas columnas y ya se tiene. Y después aquí, entonces aquí hacemos verdadero, porque queremos una constante en nuestra correlación. Y queremos además, esto es una estadística. Hacemos aceptar y fíjense aquí aparece ya una celdita con una fórmula que si nosotros la expandimos y la ponemos acá y hacemos clic aquí y hacemos Control Shift Enter, tenemos entonces generado la tabla. Miren, aquí están los valores de las correlaciones de M0 a M5. Aquí están los errores de esas correlaciones. Y esto que está acá es el factor de correlación. Mientras más 9 tenga o más cercano a 1 tenga este parámetro, pues mejor. Y aquí nos está diciendo que el error, la desviación estándar de esta correlación comienza en la tercera cifra decimal. ¿Ok? Lo mismo aplica para la delta, donde estamos hablando de la delta observada. Estamos entonces hablando de lo mismo. Aquí esta correlación nos permite generar una correlación con una desviación en la segunda cifra decimal. ¿Okay? Por otro lado, como aquí tienes alfa observado y aquí tienes alfa calculado, aquí lo que yo puse fue la formulita, esta que está acá, en código
Excel. Y entonces esto que ustedes están viendo es alfa observado contra alfa calculado versus correlación. Y esto que ustedes ven es la diferencia entre lo observado y lo calculado. ¿Okay? Y entonces aquí tenemos las desviaciones. Pues como ven, entonces todas son del orden de la tercera cifra decimal y la desviación promedio de esta columna es este valor y la desviación promedio de lo mismo con la observada delta y la calculada delta, pues tenemos estas desviaciones y esta es la desviación promedio. ¿Ves? Entonces, con eso ya estamos nosotros en capacidad pues de calcular, aquí tenemos el desconocido, el X, el Y y las combinaciones de X, y ya nosotros podemos, si nosotros agarramos esta celdita y la bajamos hasta acá, aquí entonces vamos a generar estos valores, ¿no? Fíjense que si yo borro acá y yo hago esta operación, fíjense así, entonces aquí aparece el valor, este valor que es la ascensión recta y la declinación que esperamos para ese punto desconocido con la desviación más o menos, esta desviación para la ascensión recta y esta desviación para la declinación. Con esto entonces ya nosotros podemos llevar entonces estos dos valores, permítame ponerlo acá, estos dos valores, y lo llevamos entonces a nuestra tabla aquí. Y entonces hacemos paste y podemos entonces ponerle acá el formatico para ponerlo bonito. Ok. Esta entonces, por lo tanto, es la ascensión recta y la declinación de nuestro punto desconocido. Por lo tanto, el alfa para el desconocido es 15.509 horas, más o menos 0.002 horas. Y la delta para el desconocido es menos 22.12 grados, más o menos 0.04 grados. Es importante transformar los errores en términos de minutos. Para el error de alfa, 0.002 horas equivalen a 0.1 minutos de tiempo. Para el error de delta de 0.04 grados equivale a 2 minutos de arco. Por lo tanto, el alfa y el delta del cometa se pueden expresar como se ve en el recuadro color rojo. Con esta lámina finalizo mi seminario. Gracias por dedicar tu valioso tiempo a revisar mi seminario. Estoy a la orden para tus preguntas y comentarios. Por favor, contactarme a través de Astrodidacta.